Dicen que a veces el silencio puede ser más cruel que las palabras. La historia de Ana Luisa podría ser la historia de miles de mujeres que durante años aprendieron a sobrevivir en hogares donde el amor se confundía con el miedo. Desde una pequeña aldea cerca de Sevilla, con apenas 15 años, Ana tomó la decisión más valiente de su vida: escapar. Pero lo que ella nunca imaginó es que incluso a cientos de kilómetros, el pasado seguiría acechándola, esperando el momento de hacerla temblar una vez más. Hola amigas, soy yo nuevamente para traerles una historia que me conmovió hasta lo más profundo del alma. Hoy quiero invitarlas a escuchar el testimonio de una mujer que rompió el silencio después de 50 años. Si esta historia toca tu corazón como tocó el mío, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con todas aquellas mujeres que necesitan recordar que no están solas. Recuerda, juntas somos más fuertes. Lo que van a escuchar a continuación es una historia que habla de heridas invisibles, de cicatrices que no se ven, pero que pesan toda una vida. Es el relato de una niña que creció entre gritos y silencios, y de la mujer que, con el paso de los años, aprendió a vivir sin miedo, a reconstruir su vida desde los escombros. Prepárense, porque esta no es una historia cualquiera. Es un testimonio que puede cambiar la forma en que ves el silencio que muchas mujeres aún cargan en sus corazones. Antes de comenzar, quiero aclarar que esta no es una historia para juzgar, sino para sanar. No buscamos provocar lástima ni escarbar en el dolor ajeno. Contamos esta historia para que cada mujer que aún no se ha atrevido a hablar sepa que sí se puede salir, que siempre hay una salida y que ninguna está sola en este camino. Quédate hasta el final y acompáñanos en este viaje de valentía y redención. Me llamo Ana Luisa Mendoza, tengo 75 años y he vivido casi toda mi vida en Villanueva del Río, un pueblo pequeño cerca de Sevilla, donde el tiempo parece detenerse entre los olivos y el polvo que levanta el viento. Hoy quiero contarte algo que he guardado en mi corazón durante décadas, como quien guarda una espina que no puede sacarse. No es fácil hablar de esto, pero quizás tú, que me escuchas ahora, puedas entender por qué tardé tanto en encontrar mi voz. A veces, las heridas más profundas son las que no dejan marcas visibles. Nací en 1950, la menor de 6 hermanos, en una casa de adobe y techo de tejas rojizas que se ponían ardientes en verano. El olor a romero y tomillo entraba por las ventanas abiertas durante el día, mezclándose con el aroma del pan que mi madre amasaba cada mañana. Mi padre era un hombre respetado, trabajaba en la finca de los Gutiérrez, los terratenientes del pueblo. Todos decían que éramos afortunados porque teníamos comida en la mesa, aunque fuera escasa. Desde fuera, parecíamos una familia normal, quizás hasta ejemplar en aquellos tiempos difíciles. Las mañanas comenzaban con el canto del gallo y terminaban con las historias que mi abuela contaba junto al brasero. El pueblo entero funcionaba como un reloj. Las mujeres lavando en el río, los hombres en el campo, los niños corriendo por las calles de tierra. Yo era una niña callada, con trenzas largas y los ojos siempre mirando al suelo. La tímida, me llamaban. Lo que nadie sabía es que no era timidez lo que me hacía agachar la cabeza, sino algo más oscuro que crecía en nuestro hogar como una sombra alargada al atardecer. Mi madre tenía unas manos ásperas, curtidas por el trabajo y el jabón de sosa. Manos que se movían ágiles al coser, al cocinar, al limpiar. Manos que nunca me acariciaron. Su rostro era hermoso pero severo, con arrugas prematuras y una mirada que parecía siempre buscar algo en la distancia, como si la vida que deseaba estuviera en otro lugar. Cuando me hablaba, lo hacía con frases cortas y secas, como quien da órdenes a un perro. Yo me esforzaba por complacerla, por arrancarle una sonrisa, pero era como intentar sacar agua de una piedra. ¿Sabes qué es el silencio? No el silencio tranquilo que buscamos para descansar, sino ese silencio pesado que aplasta el pecho y ahoga las palabras. En nuestra casa vivíamos rodeados de ese silencio.
un silencio que gritaba verdades que nadie se atrevía a pronunciar. Mi padre llegaba tarde, oliendo a vino barato. Mi madre se encerraba en la cocina. Mis hermanos mayores desaparecían en sus propios mundos, y yo me volvía invisible, un fantasma que flotaba entre las habitaciones, tratando de no provocar ni el más mínimo ruido que pudiera despertar la tormenta. La primera vez que sentí que algo no estaba bien, tendría unos 6 años. Era domingo, y el pueblo celebraba la fiesta de San Isidro. Todos iban con sus mejores ropas, las mujeres con flores en el pelo, los hombres con camisas blancas almidonadas. Mi madre me puso un vestido azul que había sido de mis hermanas, remendado tantas veces que apenas quedaba tela original. «Estás preciosa», me dijo la señora Encarnación, la vecina. Mi madre sonrió con orgullo, fingido, mientras su mano apretaba mi hombro hasta hacerme daño. Ese contraste entre la ternura pública y la frialdad privada fue mi primera lección sobre las máscaras que usamos. Las comidas eran momentos de tensión contenida. Mi padre en la cabecera, exigiendo silencio absoluto mientras comíamos el cocido o las patatas con bacalao. Si alguien derramaba algo o hacía ruido al masticar, su puño golpeaba la mesa haciendo saltar los platos. «En mi casa se come como Dios manda», decía con una voz que helaba la sangre. Yo aprendí a comer sin hacer ruido, a respirar casi sin que se notara, a convertirme en aire. Las migajas que caían de mi cuchara eran recogidas con pánico antes de que su mirada las detectara y desatara su ira. En el pueblo todos respetaban a mi padre. «Don Manuel es un hombre recto», decían, «un trabajador incansable, un buen cristiano». Los domingos se ponía su traje oscuro y nos llevaba a misa, donde ocupábamos siempre el mismo banco. Él saludaba a todos con una sonrisa que yo nunca veía en casa. El párroco, don Sebastián, le daba la mano con respeto y a veces venía a cenar a casa. En esas ocasiones, mi padre se transformaba. Contaba chistes, servía vino generosamente, trataba a mi madre con una cortesía exagerada. Y nosotros actuábamos como personajes de un teatro absurdo, fingiendo que éramos felices. La escuela era mi refugio. Doña Remedios, la maestra, me enseñó a leer y escribir con una paciencia infinita. Los libros se convirtieron en mi escape, en mundos donde podía vivir otras vidas, sentir otras emociones. Me quedaba después de clase para ayudarla a limpiar la pizarra o a organizar los cuadernos, cualquier excusa para retrasar el regreso a casa. Ella notaba algo, estoy segura. A veces me miraba con esos ojos sabios y tristes, como si quisiera preguntar pero temiera la respuesta. Me regalaba libros viejos y me decía: «Lee, Ana, lee mucho. Los libros son puertas que nadie puede cerrarte». Los veranos eran interminables en aquel pueblo. El calor apretaba como una manta pesada y el aire olía a tierra seca y a sudor. Los niños jugábamos en la plaza hasta que las madres nos llamaban para cenar. Todos menos yo. Yo tenía que estar en casa al atardecer, ayudando a mi madre con las tareas. «Una mujer debe aprender a servir», repetía mientras me enseñaba a coser botones o a sacar brillo a los cubiertos. A los 10 años ya cocinaba, limpiaba y cuidaba de mis sobrinos, los hijos de mis hermanas mayores que ya se habían casado y vivían cerca. Mi infancia se diluyó entre responsabilidades de adultos. Había un limonero en el patio trasero de nuestra casa, un árbol viejo y retorcido que daba unos limones pequeños pero muy aromáticos. Cuando todos dormían la siesta, yo me escabullía hasta allí y me sentaba bajo su sombra escasa. Cerraba los ojos y soñaba con ciudades grandes, con trenes que me llevaran lejos, con una vida donde nadie me gritara ni me hiciera sentir insignificante. A veces arrancaba una hoja y la estrujaba entre los dedos para oler su esencia ácida y fresca. Ese olor a limón sigue siendo para mí el olor de la esperanza, de los sueños secretos que nadie podía quitarme. Mi abuela Dolores era la única que parecía verme de verdad. Una mujer menuda,
con el pelo blanco recogido en un moño apretado y manos tan arrugadas como las hojas secas en otoño. Me contaba historias de cuando ella era joven, de cómo sobrevivió a la guerra civil, escondiéndose en un sótano con sus 5 hermanos. La vida es dura, niña, me decía, pero tú eres más dura que la vida. A veces me miraba fijamente, como queriendo transmitirme alguna sabiduría ancestral. Murió cuando yo tenía 11 años. En su entierro, fue la primera vez que vi llorar a mi padre, aunque no sé si lloraba por ella o por él mismo. Las noches eran lo peor. El miedo se deslizaba por los pasillos oscuros de la casa como una serpiente. Yo compartía habitación con mi hermana Teresa, que tenía 5 años más que yo. Ella se dormía enseguida, agotada por el trabajo en la panadería. Yo me quedaba despierta escuchando los ruidos, el crujir de la madera vieja, el viento colándose por las rendijas, los pasos pesados de mi padre llegando tarde. A veces escuchaba gritos ahogados, golpes, llantos contenidos. Me tapaba los oídos con la almohada y repetía en silencio las oraciones que nos enseñaban en la catequesis, como si pudieran protegerme. Las fiestas familiares eran una tortura elaborada. Navidades, cumpleaños, bautizos, todos reunidos alrededor de una mesa grande, fingiendo normalidad. Los vecinos traían dulces, vino, regalos hechos a mano. Las tías besaban mejillas con labios pintados que dejaban marcas rojas. Los tíos daban palmadas en la espalda y contaban chistes sobre mujeres que hacían reír a los hombres. Todo parecía perfecto en esas fotografías en sepia que aún conservo. Pero yo recuerdo el antes y el después. Los insultos, los tirones de pelo, las bofetadas que no dejaban marca visible pero que dolían en el alma. Ahora que te cuento esto, puedo sentir de nuevo el nudo en la garganta, ese nudo que me acompañó durante toda mi infancia. ¿Sabes qué es lo más terrible de crecer en una casa donde el amor se confunde con el miedo? Que empiezas a creer que es normal, que te lo mereces, que todas las familias son así tras las puertas cerradas, que el dolor es parte inevitable de ser mujer, de ser hija, de ser la pequeña. Pero pronto descubrí que había otro tipo de dolor esperándome, uno que cambiaría mi vida para siempre y me obligaría a encontrar una fuerza que no sabía que tenía. ¿Quieres que te siga contando? Cuando cumplí 13 años, todo cambió. Mi cuerpo comenzaba a transformarse y notaba miradas diferentes en el pueblo. Mi madre me llamó una tarde y me entregó unas vendas. «Átate el pecho», ordenó con voz seca. «No quiero que andes provocando». No entendía por qué debía ocultar algo natural, por qué mi cuerpo se había convertido en un peligro. Las vendas apretaban, dificultaban mi respiración. Por las noches, cuando todos dormían, me las quitaba y respiraba profundamente, sintiendo por primera vez la rabia creciendo dentro de mí como una semilla obstinada. Mi padre comenzó a vigilarme con un celo enfermizo. Ya no podía hablar con los chicos del pueblo ni quedarme después de clase. Las mujeres decentes llegan a casa con la luz del día, repetía mientras golpeaba la mesa con sus nudillos enrojecidos por el trabajo y el vino. Cada tarde, al regresar de la escuela, tenía que mostrarle mis cuadernos, explicarle con quién había hablado, justificar cada minuto fuera de casa. Mis hermanas ya se habían casado, dejándome sola en aquel campo de batalla doméstico, donde cada palabra podía desatar una tormenta. La señora Matilde, que vivía al final de nuestra calle, se convirtió en mi confidente involuntaria, una viuda respetable que vendía hierbas medicinales y leía el futuro en las hojas de té. Las mujeres del pueblo la visitaban a escondidas, buscando remedios para males que no podían nombrar. Yo le llevaba huevos de nuestras gallinas y ella me regalaba caramelos de anís y palabras amables. «Tienes ojos viejos, niña», me dijo una vez mientras me acariciaba el pelo. «Ojos que han visto demasiado». Fue la primera persona que me hizo sentir vista, realmente vista. El trabajo en casa se volvía cada vez más pesado. Mi madre enfermó de los pulmones aquel invierno frío y húmedo, y todas sus tareas recayeron sobre mí.
Me levantaba antes del amanecer para encender el fuego, preparar el desayuno, lavar la ropa en el río aunque el agua estuviera helada. Mis manos se agrietaron, sangraban a veces. Por las noches caía rendida en la cama, con un cansancio que se me metía en los huesos. «Estás aprendiendo lo que significa ser mujer», decía mi madre, entre toses secas que sacudían su cuerpo frágil. En la primavera de mis 14 años, llegó al pueblo un fotógrafo ambulante. Instaló su cámara en la plaza y ofrecía retratos por unas pocas pesetas. Las familias hacían cola, vestidas con sus mejores ropas. Mi padre se negó. Gastar dinero en vanidades es pecado. Pero yo robé un huevo, lo vendí a escondidas y me hice un retrato. En la fotografía que aún conservo, hay una niña mujer de ojos tristes y labios apretados. La escondí bajo el colchón como un tesoro prohibido, como una prueba de que existía, de que era real, de que algún día podría ser dueña de mi propia imagen. La violencia en casa era como el clima. A veces podías predecirla, otras te sorprendía como una tormenta repentina. Los golpes de mi padre eran metódicos, calculados para no dejar marcas visibles. Su especialidad eran los pellizcos retorcidos en la parte interna del brazo, los tirones de pelo cerca de la nuca, las bofetadas con la mano abierta que dejaban el oído zumbando durante horas. Mi madre miraba hacia otro lado, ocupada en sus tareas infinitas o paralizada por un miedo que había cristalizado con los años, convirtiéndose en una coraza que la protegía y la aislaba. Comencé a crear un mundo secreto dentro de mi cabeza, un lugar donde nadie podía entrar, donde yo hacía las reglas. Durante las tareas monótonas, lavar, barrer, cocinar, mi mente viajaba a ciudades imaginadas, construidas con retazos de las historias que leía y las conversaciones que escuchaba. Me inventaba otra vida, otro nombre, otra familia. Hablaba conmigo misma en susurros cuando estaba sola. Me prometía que algún día sería libre, que escaparía de aquel pueblo donde el tiempo se había detenido y las mujeres envejecían prematuramente, dobladas por el peso de expectativas imposibles. El verano que cumplí 15 años, mi padre decidió que ya no necesitaba seguir en la escuela. «Ya sabes leer y escribir, que es más de lo que tuvo tu madre», sentenció una noche durante la cena. Doña Remedios vino a casa para intentar convencerlo, argumentando que yo era inteligente, que podría conseguir una beca para estudiar magisterio en la capital. Él la escuchó con una sonrisa tensa, ofreciéndole café y pastas. Cuando se fue me abofeteó. «No quiero señoritas letradas que se crean mejores que nadie. Tu lugar está aquí, sirviendo a tu familia». Aprendí a mentir con maestría, a crear pequeños espacios de libertad en las grietas del control. Le decía a mi madre que iba al mercado y me desviaba para encontrarme con mi amiga Lola, que me prestaba novelas románticas que leíamos juntas, sentadas bajo los naranjos de la plaza. Robaba minutos, momentos, sensaciones. Guardaba cada alegría como quien guarda monedas en una hucha. La sensación del sol en la cara, el sabor dulce de una naranja recién pelada, la risa compartida con otras chicas, el sonido de la guitarra que tocaba el hijo del herrero las tardes de domingo. El señor González, el dueño de la tienda de ultramarinos, comenzó a prestarme especial atención. Un hombre de unos 40 años, viudo, con las manos siempre limpias y un bigote perfectamente recortado. Me regalaba caramelos, me hacía preguntas sobre la escuela, comentaba lo bonito que me quedaba el pelo recogido en una trenza. Mi padre parecía complacido con su interés. «Es un buen hombre con negocio propio», lo escuché decir a mi madre una noche. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Comprendí, con una claridad dolorosa, que estaban planeando mi futuro sin consultarme. La rabia silenciosa que crecía en mi interior encontró una aliada en Teresa, mi hermana mayor, que venía a visitarnos los domingos con su bebé. Su marido, Javier, era tan violento como mi padre. Una tarde la vi ponerse polvos en la cara para ocultar un moratón en el pómulo. Cuando le pregunté
Me miró con unos ojos vacíos que me asustaron más que cualquier golpe. Es lo que hay, hermanita. Las mujeres aguantamos. Aquella resignación me aterrorizó más que la violencia misma. Decidí en ese momento que yo no sería como ella, que encontraría otra manera de vivir. En mi 16º cumpleaños, mi padre anunció durante la cena que el señor González había pedido mi mano. Habló de la dote, de la fecha de la boda, del piso que tenía sobre la tienda. Todo decidido, todo arreglado. Mi madre sonreía, aliviada de que su hija menor tuviera un futuro asegurado. Yo miré mi plato de garbanzos, incapaz de levantar la vista, sintiendo que me faltaba el aire. Esa noche, encerrada en el baño, me corté un mechón de pelo con las tijeras de coser. Un pequeño acto de rebeldía, insignificante para cualquiera, pero que para mí significó el primer paso hacia mi propia voluntad. Mi boda se fijó para octubre, cuando refrescara. Las mujeres del pueblo se turnaban para enseñarme a coser el ajuar, a preparar platos elaborados, a mantener la casa impecable. A los hombres hay que conquistarlos por el estómago, repetían mientras me mostraban cómo hacer un buen potaje o una tortilla perfecta. Por las noches, tumbada en mi cama estrecha, imaginaba la vida que me esperaba. Encerrada en aquel piso pequeño, siendo la mujer del tendero, pariendo hijos, envejeciendo lentamente entre latas de conserva y sacos de legumbres. La angustia me oprimía el pecho como una losa pesada. Fue en aquellos meses cuando conocí a Miguel, el nuevo maestro que había llegado al pueblo para sustituir a don Fermín, un joven de Granada, con ideas modernas y libros que prestaba generosamente. Venía a la tienda del señor González y mientras mi prometido atendía a otros clientes, hablábamos de poesía, de cine, de lugares que él había visitado. Me miraba a los ojos cuando hablaba, como si mis pensamientos importaran. Una tarde me regaló un libro pequeño de poemas de Gloria Fuertes. Lo escondí como un tesoro y lo leía a la luz de la luna, descubriendo palabras que daban forma a mis sentimientos confusos. A 2 semanas de la boda, el pánico se apoderó de mí. No podía respirar, no podía comer, no podía dormir. Una noche, mientras todos dormían, me levanté y salí al patio. La luna iluminaba el limonero, proyectando sombras fantasmales en el suelo de tierra. Arranqué un limón, lo olí intensamente, dejando que su aroma ácido me llenara los pulmones. Y entonces lo supe con una certeza absoluta. Tenía que irme. No sabía cómo ni a dónde, pero quedarme significaba morir lentamente, convertirme en un fantasma como mi madre, como mi hermana, como tantas mujeres del pueblo. La decisión, una vez tomada, me dio una fuerza que nunca había sentido antes. ¿Quieres saber qué hice después? La decisión de huir fue como abrir una puerta en una habitación sin ventanas. No tenía dinero, apenas unas pocas pesetas ahorradas de propinas y recados. No tenía contactos en la ciudad, solo la dirección de una prima lejana que había emigrado a Barcelona años atrás. Lo que sí tenía era determinación, esa fuerza desesperada que nace cuando comprendes que no hay alternativa. 3 días antes de la boda, escribí una carta breve. No puedo casarme, perdónenme. La dejé sobre mi cama perfectamente hecha. Metí en un atillo una muda de ropa, el libro de poemas, la fotografía y los ahorros. Salí de madrugada, cuando el pueblo dormía bajo un manto de estrellas indiferentes. El aire fresco de octubre me golpeó la cara como una bofetada de realidad. Caminé 2 horas hasta la estación de autobuses del pueblo vecino, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Cada sombra me parecía mi padre, cada ruido me hacía sobresaltar. Cuando subí al primer autobús que salía, rumbo a Valencia, no miré atrás. Sentada junto a la ventanilla, viendo alejarse los campos familiares, sentí miedo y exaltación a partes iguales. Valencia me recibió con una luz dorada y un bullicio que me aturdía. Nunca había visto tantos coches, tantas personas apresuradas
tantos edificios altos. Me sentía como una niña pequeña en un mundo de adultos incomprensible. El primer día dormí en la estación, acurrucada en un banco, abrazada a mi atillo, aterrorizada por los ruidos y las miradas. Los escasos ahorros que llevaba apenas me alcanzarían para unos días. Necesitaba encontrar trabajo urgentemente, pero ¿quién contrataría a una chica de pueblo sin experiencia, sin referencias, sin documentos? La libertad comenzaba a mostrar su cara más dura. Al segundo día, el hambre me dio coraje. Caminé por las calles del centro buscando comercios donde pudieran necesitar ayuda. Entré en una pensión barata preguntando si podía limpiar a cambio de alojamiento. En una panadería pedí trabajo como dependienta. En un restaurante me ofrecí para fregar platos. Recibí negativas, miradas de desconfianza, alguna proposición indecente que rechacé horrorizada. Al atardecer, exhausta y desanimada, me senté en un banco del Parque del Turia. Una señora mayor me observaba. Se acercó lentamente, con una bolsa de la compra en cada mano. Doña Pilar, así se llamaba aquella mujer, me salvó la vida, aunque ella nunca lo supo. Viuda de un republicano fusilado tras la guerra, vivía sola en un piso pequeño en el barrio del Cabañal, cerca del mar. Necesitaba compañía y ayuda con las tareas domésticas. Me ofreció una habitación diminuta, comida y un pequeño salario a cambio de limpiar, cocinar y acompañarla a misa los domingos. No hizo preguntas sobre mi pasado ni sobre la evidente mentira de que era huérfana. Todos tenemos derecho a empezar de nuevo, dijo mientras me mostraba la que sería mi habitación. Los primeros meses en Valencia fueron un constante descubrimiento. El mar, que veía por primera vez, me hipnotizaba con su inmensidad cambiante. El mercado central, con sus colores y olores. El tranvía que recorría la ciudad con su tintineo metálico. Las películas en el cine de barrio los domingos por la tarde. Doña Pilar era estricta pero justa. Me enseñó a cocinar platos valencianos, a coser con más precisión, a hablar correctamente sin el acento cerrado del pueblo. Cada noche, en la soledad de mi habitación, pensaba en mi familia. Me estarían buscando. Me habrían denunciado como desaparecida. Las pesadillas me visitaban con frecuencia. Soñaba que mi padre me encontraba, que me arrastraba por el pelo de vuelta al pueblo, que me encerraba en un sótano oscuro. Me despertaba empapada en sudor, mordiendo la almohada para no gritar. Durante el día, miraba constantemente por encima del hombro, segura de que en cualquier momento aparecería alguien del pueblo para llevarme de vuelta. Con el tiempo, comprendí que para ellos probablemente era mejor que hubiera desaparecido. Una vergüenza menos, una boca menos que alimentar. Quizás incluso se habían inventado alguna historia que explicara mi ausencia sin manchar el honor familiar. Aprendí a moverme por la ciudad como si perteneciera a ella. Me teñí el pelo de un castaño más claro. Cambié mi forma de vestir adoptando las modas urbanas. Modifiqué ligeramente mi nombre. De Ana Luisa pasé a ser simplemente Luisa. Pequeños cambios que construían una nueva identidad, una coraza protectora. Encontré un trabajo adicional como limpiadora en una clínica, lo que me permitía ahorrar algo de dinero. Doña Pilar me animó a asistir a clases nocturnas para adultos. A los 18 años obtuve el certificado de estudios primarios, el primer documento oficial con mi nuevo nombre. Fue en aquellas clases nocturnas donde conocí a Sofía, una joven un poco mayor que yo, que trabajaba como secretaria en una empresa de importación. Sofía era todo lo que yo quería ser. Independiente, segura, moderna. Llevaba pantalones, fumaba cigarrillos, había viajado a Francia. Me invitó a tomar café, me presentó a sus amigos, me llevó a escuchar música a bares donde jóvenes universitarios hablaban de política en voz baja. Un nuevo mundo se abría ante mí. Un mundo donde las mujeres tenían opiniones, donde se discutían ideas, donde el futuro parecía lleno de posibilidades en lugar de estar predeterminado desde el nacimiento.
En el verano de 1969, doña Pilar enfermó gravemente, un cáncer fulminante que se la llevó en apenas 3 meses. Me quedé a su lado hasta el final, agradeciéndole silenciosamente todo lo que había hecho por mí. En su testamento me dejó algunos muebles, su máquina de coser Singer y dinero suficiente para pagar 3 meses de alquiler del piso. La noche después del entierro, sola en aquel apartamento lleno de recuerdos, tuve que decidir nuevamente qué hacer con mi vida. Tenía 20 años, algo de educación, 2 trabajos precarios y por primera vez, total libertad para tomar mis propias decisiones. Sofía me ofreció compartir piso con ella y otra chica en un apartamento cerca de la universidad. Acepté, vendí los muebles de doña Pilar excepto la máquina de coser y me mudé con mis escasas pertenencias. El piso era pequeño pero luminoso, con una terraza donde tendíamos la ropa y tomábamos el sol en los días libres. Mis compañeras me introdujeron en un círculo más amplio. Estudiantes, jóvenes profesionales, gente que hablaba de cambios políticos, de libertad, de un futuro diferente para España. Palabras que en mi pueblo jamás se pronunciaban en voz alta, ahora formaban parte de conversaciones cotidianas. En aquella época conocí a Javier, un estudiante de medicina de familia acomodada. Alto, con gafas de pasta y una sonrisa que iluminaba su rostro anguloso. Le gustaba la poesía, el cine francés, y tenía ideas revolucionarias sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Nos hicimos amigos, luego algo más. Mi primer amor adulto, elegido libremente. Con él descubrí mi cuerpo sin vergüenza, el placer sin culpa, la posibilidad de una relación basada en el respeto mutuo. No le conté toda la verdad sobre mi pasado, solo fragmentos. Tenía miedo de que al conocer mi origen, mi falta de educación formal, mi familia disfuncional, dejara de verme como una igual. La vida en la ciudad me transformaba día a día. Leía periódicos, iba a exposiciones, aprendía nuevas palabras, nuevos conceptos. Conseguí un trabajo mejor como dependienta en una tienda de ropa del centro. Me apunté a un curso de mecanografía. Ahorraba cada peseta pensando en matricularme en la escuela de enfermería. Por primera vez tenía planes, sueños alcanzables, un futuro que podía imaginar. Las pesadillas se espaciaban, los recuerdos del pueblo se difuminaban como fotografías viejas expuestas al sol. A veces me preguntaba por mi madre, por mis hermanas, nunca por mi padre. Alguna vez pensé en escribir, pero el miedo a ser localizada era más fuerte. En el otoño de 1971, mientras hacía la compra en el mercado, creí ver a mi cuñado Javier entre la multitud. El corazón se me detuvo por un instante. Me escondí tras un puesto de frutas, temblando incontrolablemente. Cuando me atreví a mirar de nuevo, había desaparecido. Había sido real o producto de mis miedos persistentes. Durante días no salí del piso excepto para ir al trabajo, mirando constantemente a mi alrededor, sobresaltándome con cada hombre que se parecía remotamente a alguien de mi pueblo. El pasado, que creía haber dejado atrás, seguía acechando en las sombras, recordándome que nunca estaría completamente a salvo. La noche de mi cumpleaños, Javier me propuso matrimonio. Estábamos en un restaurante pequeño del barrio gótico, con velas y mantel blanco, él nervioso y formal con su traje nuevo, yo conmovida por el anillo sencillo que representaba tanto más que una joya. Dije que sí, claro que dije que sí. Nos casaríamos al terminar él la carrera, viviríamos en la ciudad, tendríamos 2 hijos, viajaríamos, construiríamos juntos una vida moderna, urbana, tan distinta a la que me esperaba en el pueblo. Por fin había conseguido escapar completamente, por fin era verdaderamente libre. O eso creía yo, ignorante de que el pasado nunca nos suelta del todo, de que las raíces que intentamos arrancar siguen vivas bajo tierra. La felicidad tiene algo de frágil, como el cristal fino que tintinea con una hermosa melodía, pero que puede romperse al menor golpe. 3 meses después de nuestro compromiso,
Una tarde de domingo, mientras paseábamos por la Alameda, lo vi. No había duda esta vez. Era mi hermano Antonio, más delgado, con algunas canas prematuras, pero inconfundible. Él también me reconoció. Nuestras miradas se cruzaron a través de la multitud. Se acercó lentamente, como quien no cree lo que ve en sus ojos. Ana Luisa, pronunció mi nombre con una mezcla de sorpresa y alivio. Javier nos miraba confundido. Mi pasado y mi presente colisionaban violentamente. Mi madre está muriendo, dijo Antonio sin preámbulos, sentados en un café. Pregunta por ti constantemente. Me contó, mientras Javier escuchaba atónito, cómo mi desaparición había desatado un escándalo en el pueblo, cómo el señor González había cancelado todos los tratos con mi padre, humillándolo públicamente, cómo mi madre había enfermado poco después, consumiéndose lentamente. Nadie te guarda rencor, añadió. Solo queremos que vuelvas a despedirte de ella. Sus palabras parecían sinceras, pero detecté algo más en su tono, una urgencia que no se explicaba solo por la enfermedad de nuestra madre. Esa noche, tras despedir a mi hermano que se alojaba en una pensión cercana, Javier y yo tuvimos nuestra primera gran discusión. Él quería saber toda la verdad. ¿Por qué había mentido sobre ser huérfana? ¿Por qué nunca le había hablado de mi familia? ¿Qué oscuros secretos guardaba mi pasado? Le conté todo, desde los abusos hasta la boda forzada, desde mi huida hasta mi nueva identidad. Hablé durante horas, vaciando el pozo de secretos que había mantenido sellado durante años. Cuando terminé, exhaustada y vulnerable, temí su rechazo. En cambio, me abrazó en silencio, sus lágrimas mezclándose con las mías. La decisión de volver al pueblo, aunque fuera brevemente, fue la más difícil de mi vida. El miedo me paralizaba, me provocaba náuseas, insomnio. «Iré contigo», insistió Javier. «No estarás sola». Antonio regresó a Villanueva prometiendo volver a buscarme en una semana. Preparé el viaje como quien se prepara para una batalla. Elegí cuidadosamente mi ropa, urbana, moderna, como una armadura. Reuní fotos de mi nueva vida. Incluso compré regalos para mis sobrinos que jamás había conocido. La noche antes de partir, en un impulso, escribí mi testamento. Un presentimiento oscuro me decía que aquel viaje cambiaría mi vida nuevamente. El autobús avanzaba por carreteras secundarias, acercándome a un pasado que había intentado enterrar. El paisaje se volvía familiar. Los olivares, los campos de trigo, las lomas suaves salpicadas de cortijos blancos. Javier sostenía mi mano, nervioso también, investigador involuntario de mis raíces. Cuando el cartel de Villanueva del Río apareció en la carretera, sentí un vahido. El pueblo parecía exactamente igual. La misma plaza con su fuente central, la iglesia dominando la colina, las calles empinadas de casas encaladas, y sin embargo, yo era otra persona. Los 5 años transcurridos desde mi huida habían sido una vida entera. Antonio nos esperaba en la parada, con su coche prestado. Me abrazó torpemente, saludó a Javier con formalidad. «Te llevaré directamente al hospital», dijo, evitando mis ojos. «Madre está ingresada en la capital desde hace 3 semanas». Algo no encajaba. ¿Por qué no me lo había dicho antes? Durante el trayecto intentó ponerme al día. Teresa se había separado de su marido violento y vivía con sus 3 hijos en casa de una tía. El señor González se había casado con la hija del farmacéutico. Mi padre seguía trabajando en la finca, cada vez más huraño, más entregado a la bebida. El hospital provincial era un edificio gris y deprimente. Mi madre ocupaba una cama en una sala compartida con otras 5 mujeres. Apenas la reconocí, demacrada, amarillenta, con el pelo completamente blanco y tan delgada que apenas abultaba bajo las sábanas. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos, oscuros, intensos, ahora agrandados en un rostro consumido por la enfermedad. Me miró sin sorpresa, como si hubiera estado esperándome toda la vida, como si mi regreso fuera inevitable. «Has vuelto»,
dijo simplemente, su voz un susurro áspero. Has vuelto para perdonarme. Las lágrimas que había contenido durante años se desbordaron como un río represado demasiado tiempo. Lloré junto a su cama, sosteniendo su mano huesuda entre las mías, incapaz de articular palabra. No era solo el reencuentro con mi madre moribunda lo que me desgarraba. Era el reconocimiento de todo lo que había perdido, de la infancia robada, de los años de miedo y soledad. Javier y Antonio esperaban fuera, dándonos privacidad. Tu padre no sabe que has venido, murmuró mi madre entre toses secas. No debes saberlo, es peligroso. Un escalofrío me recorrió la espalda. Después de tanto tiempo seguía teniendo miedo de él. Pasamos 3 días entre el hospital y la pensión donde nos alojábamos. Mi madre mejoraba ligeramente, como si mi presencia le hubiera dado fuerzas. Hablábamos poco de lo que realmente importaba. Le enseñé fotos de Valencia, le conté sobre mi trabajo, le presenté a Javier. Ella asentía, sonreía débilmente, hacía preguntas educadas. La última noche, cuando estábamos solas, finalmente abordó el pasado. Yo también fui cobarde, confesó. Debí protegerte, debí irme como hiciste tú. Pero tenía tanto miedo. No eran las palabras de disculpa que quizás esperaba, pero en su reconocimiento de la verdad había una forma de redención para ambas. La llamada llegó a medianoche. Antonio alterado. Padre ha descubierto que estás aquí. Está furioso. Ha estado bebiendo. Dice que va a buscarte. El terror antiguo se apoderó de mí. Primitivo, visceral. Javier, despertado por mi pánico, intentaba calmarme mientras hacíamos el equipaje precipitadamente. Es un viejo. No puede hacerte daño, razonaba. No entendía que hay miedos que se adhieren a la piel, que se convierten en parte de uno mismo. Decidimos tomar el primer autobús de la mañana. Pasé la noche en vela, saltando ante cada ruido en el pasillo de la pensión. El amanecer trajo una falsa calma. Desayunamos rápidamente, pagamos la cuenta, esperamos en la plaza desierta. El autobús llegaría en media hora. Javier se ofreció a comprar periódicos en el estanco. Quedé sola, sentada en un banco junto a la fuente con las maletas a mis pies. Fue entonces cuando lo vi. Mi padre cruzaba la plaza con paso determinado, su figura recortada contra la luz dorada del amanecer. Más viejo, más acabado, pero con la misma presencia amenazante. No podía moverme, paralizada como en aquellas pesadillas recurrentes. Se detuvo frente a mí, jadeando ligeramente por el esfuerzo. Así que la perdida ha vuelto, dijo con voz pastosa, el aliento cargado de alcohol añejo. Deshonraste a esta familia, abandonaste a tu madre, y ahora vuelves con tu novio de ciudad, presumiendo de tu vida de pecado. Sus palabras me golpeaban como puños invisibles. Pero algo había cambiado en mí. Ya no era la niña aterrorizada, la adolescente desesperada. No, padre, respondí, levantándome lentamente. Vine a ver a madre porque se está muriendo, y ahora me voy. No tiene ningún derecho sobre mí, nunca más. Mi voz sonaba firme, aunque por dentro temblaba como una hoja en el viento. Su mano se levantó para abofetearme, un gesto tan familiar que mi cuerpo reaccionó automáticamente encogiéndose. Pero el golpe nunca llegó. Javier apareció de la nada, sujetando el brazo de mi padre con fuerza. No se le ocurra tocarla, dijo con una tranquilidad glacial que ocultaba su furia. Mi padre parecía desconcertado, como un depredador confundido por la resistencia inesperada de su presa. La gente comenzaba a asomarse a las ventanas, a salir a las puertas. El autobús apareció al final de la calle. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre avergonzado, expuesto públicamente sin control de la situación. Me das lástima, le dije, sorprendiéndome a mí misma. Has desperdiciado tu vida haciendo daño a quienes debías proteger. Has perdido a tu esposa, a tus hijas, morirás solo, y nadie llorará por ti. Palabras duras, quizás crueles, pero necesarias para cerrar aquella herida.
Recogí mis maletas, tomé a Javier del brazo y caminamos hacia el autobús que ya abría sus puertas. Mi padre gritaba insultos a nuestra espalda, pero su voz sonaba débil, derrotada. Los pasajeros nos miraban con curiosidad mientras subíamos. Desde la ventanilla vi a Teresa en la esquina de la plaza, con sus hijos de la mano, observando la escena. Nos saludamos silenciosamente, un gesto de reconocimiento entre supervivientes. El viaje de regreso a Valencia fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos. Mi madre murió 2 semanas después, sin que yo volviera a verla. Antonio me escribió para comunicármelo, para decirme que en sus últimos días había hablado mucho de mí, con orgullo. No asistí al funeral. No podía volver a aquel pueblo donde el pasado seguía vivo, donde mi padre todavía respiraba amenazas. Había aprendido que la libertad a veces exige sacrificios dolorosos, que la ruptura final con lo que nos daña nunca es limpia ni perfecta. Pero por primera vez sentía que realmente podía mirar hacia adelante, que el miedo ya no dictaría mis pasos, que la niña asustada de Villanueva del Río por fin podía descansar en paz. Han pasado 50 años desde aquella mañana en la plaza de Villanueva del Río. 50 años de alegrías y penas, de triunfos y fracasos, de una vida construida con mis propias manos. Javier y yo nos casamos en el verano de 1973. Una ceremonia pequeña con amigos cercanos, sin familia de sangre, pero con una familia elegida. Él se convirtió en médico rural, yo en enfermera. Tuvimos 2 hijas, Elena y Cristina, a quienes educamos en la libertad y el respeto que a mí me fueron negados. Mi padre murió 5 años después de nuestro último encuentro, solo y amargado como predije, sin que yo asistiera a su funeral. Construimos nuestra vida en un pueblo de la costa valenciana, lo suficientemente lejos para sentirme segura, lo bastante cerca para que las niñas pudieran estudiar en la ciudad. Nuestro hogar siempre estuvo lleno de libros, de música, de risas, de amigos que venían a cenar y se quedaban hasta la madrugada discutiendo sobre política, arte o simplemente compartiendo historias. La España que conocí en mi infancia iba quedando atrás, transformándose lentamente con la democracia. Yo también me transformaba. De la joven asustada a la mujer segura, de la fugitiva a la profesional respetada, de la víctima a la superviviente. El dolor no desapareció por completo, claro. Hay heridas que nunca cicatrizan del todo, que se convierten en parte de nosotros como las líneas de la palma de la mano. Durante años sufrí pesadillas recurrentes, ataques de pánico que aparecían sin aviso, momentos de inseguridad profunda que me paralizaban. Temía repetir con mis hijas los patrones de mi madre, la distancia emocional, el silencio cómplice, la incapacidad para proteger. Me aterrorizaba descubrir en mí misma gestos, palabras o actitudes que recordaran a mi padre. Javier fue paciente, sostuvo mi mano en los momentos oscuros, respetó mis silencios. Con el tiempo, encontré en la escritura una forma de exorcizar mis demonios. Comencé con un diario personal, donde volcaba recuerdos, miedos, reflexiones. Luego me animé a escribir cuentos, poemas, pequeñas historias que compartía en un taller literario local. En 1985, ya con 40 años, publiqué mi primera novela, Limonero en sombra, una historia apenas disfrazada sobre mi infancia, mi huida, mi reconstrucción. El libro circuló modestamente, pero recibí cartas de mujeres que se reconocían en mis palabras, que habían vivido experiencias similares, que buscaban su propio camino hacia la libertad. Comprendí entonces que mi dolor personal podía convertirse en un faro para otras. Mis hermanos y yo restablecimos contacto gradualmente. Teresa, tras su separación, se mudó a Barcelona con sus hijos y rehizo su vida. Antonio permaneció en el pueblo, pero rompió con muchas de las tradiciones opresivas de nuestra familia. Nos veíamos en ocasiones especiales, bodas, bautizos, graduaciones. Hablábamos del presente,
rara vez del pasado. Había entre nosotros un entendimiento tácito, un respeto por los distintos caminos que habíamos elegido para sobrevivir. La herida familiar nunca sanó completamente, pero encontramos una forma de relacionarnos que no reabriera viejas cicatrices. Mis hijas crecieron sabiendo fragmentos de mi historia, adaptados a su edad y sensibilidad. No quería abrumarlas con mi pasado, pero tampoco ocultarles de dónde venían. Cuando Elena la mayor cumplió 15 años, le regalé el libro de poemas de Gloria Fuertes que tanto había significado para mí. Cuando Cristina terminó la universidad, la primera en nuestra familia, viajamos juntas al pueblo. Caminamos por las calles empedradas, visitamos la casa ahora abandonada, recorrimos los lugares de mi infancia. No fue un peregrinaje de reconciliación, sino de liberación. Aquellos lugares ya no tenían poder sobre mí. La vida nunca es un camino recto hacia la felicidad. Javier enfermó gravemente en 1990, un cáncer agresivo que se lo llevó en apenas 6 meses. A los 42 años me convertí en viuda, sola de nuevo, pero no desamparada. Mis hijas, ya adultas, fueron mi apoyo. La comunidad que habíamos construido a nuestro alrededor me sostuvo. El dolor era diferente esta vez. Limpio, honesto, compartido. No era el sufrimiento oscuro y vergonzante de mi infancia, sino el duelo luminoso por un amor verdadero. Aprendí que también existe dignidad en la pérdida, que llorar abiertamente es un privilegio que antes no tuve. Seguí trabajando como enfermera hasta mi jubilación, encontrando propósito en cuidar a otros, especialmente a mujeres y niños. Observaba con atención los signos de abuso que había aprendido a reconocer desde mi propia experiencia. La mirada huidiza, las explicaciones inconsistentes sobre moratones o lesiones, el miedo apenas disimulado. Cuando identificaba un caso, actuaba discretamente, ofreciendo información sobre recursos disponibles, creando un espacio seguro para que pudieran hablar. No siempre funcionaba, pero cada persona que lograba escapar de su infierno particular me confirmaba que mi propia historia tenía sentido, que mi sufrimiento podía transformarse en ayuda concreta para otros. Con los años, el pueblo de mi infancia se fue vaciando, como tantos pueblos rurales españoles. Los jóvenes emigraban a las ciudades buscando oportunidades. Las casas se cerraban, los campos quedaban sin cultivar. En una de mis últimas visitas, encontré el limonero del patio completamente seco, sus ramas retorcidas como manos suplicantes hacia el cielo. Me senté bajo su sombra esquelética y lloré. No sé bien por qué. Quizás por la niña que fui, quizás por mi madre que nunca tuvo la oportunidad de escapar, quizás por todas las mujeres atrapadas en vidas que no eligieron. La vejez llegó sin darme cuenta, como llega siempre, supongo. Un día me miré al espejo y vi el rostro de mi abuela Dolores. Las mismas arrugas profundas alrededor de los ojos, el mismo cabello blanco recogido, la misma expresión de quien ha visto demasiado. Pero había una diferencia fundamental. En mis ojos no habitaba la resignación que vi en los suyos, sino una serenidad duramente ganada. Mi cuerpo mostraba el paso del tiempo, las cicatrices de 2 partos, de una mastectomía, de caídas y accidentes. Pero eran marcas honestas, no las heridas invisibles de la violencia y el miedo. Mis nietos han crecido en un mundo casi irreconocible para la niña que fui. Tienen teléfonos inteligentes, viajan por Europa con sus amigos, discuten con sus padres sin temor, eligen sus caminos académicos y personales. Me maravilla su libertad, su seguridad en sí mismos, su capacidad para expresar opiniones y emociones. A veces me preguntan por los viejos tiempos, curiosos por una época que les parece remota e incomprensible. Les cuento historias filtradas, adaptadas, sin la oscuridad completa pero con suficiente verdad para que entiendan de dónde vienen. El camino recorrido por las mujeres de su familia. No todo ha cambiado, desde luego. Leo en los periódicos noticias sobre violencia doméstica, sobre mujeres asesinadas por sus parejas,
sobre niños abusados en silencio. Veo en la televisión debates sobre leyes de protección, sobre denuncias, sobre recursos insuficientes. El dolor sigue existiendo, tomando nuevas formas, encontrando nuevos caminos. Pero también hay esperanza. Se habla abiertamente de lo que antes era tabú. Existen teléfonos de ayuda, casas de acogida, asociaciones de apoyo. Las mujeres ya no están completamente solas como lo estuve yo. La vergüenza cambia lentamente de bando. Ya no es de la víctima, sino del agresor. Hace 5 años, cuando cumplí 70, mis hijas organizaron una fiesta sorpresa. Vinieron amigos de todas las etapas de mi vida. Compañeras del hospital, vecinos de Valencia, antiguos pacientes, miembros del taller literario. Teresa viajó desde Barcelona, Antonio desde el pueblo con sus nietos. Una de mis exalumnas de los talleres de escritura que impartí tras jubilarme trajo un pastel enorme con una reproducción de la portada de mi novela. Rodeada de tanto cariño, de tanto respeto genuino, sentí que mi vida había tenido sentido después de todo, que había construido algo valioso desde los escombros de mi infancia. Si hay algo que he aprendido en estos 75 años, es que la supervivencia no es un acto único y heroico, sino un proceso diario, constante, a veces tedioso. No consiste solo en el momento dramático de la huida, de la confrontación final, del corte limpio con el pasado. Es también aprender a vivir con las secuelas, reconocer los patrones dañinos que hemos interiorizado, perdonarnos cuando inadvertidamente los repetimos. Es construir relaciones sanas cuando nunca tuvimos modelos. Es permitirnos sentir alegría sin culpa, expresar rabia sin miedo, mostrar vulnerabilidad sin vergüenza. Es un trabajo que dura toda la vida. Y ahora tú, que me has escuchado hasta aquí, quizás te preguntes por qué comparto esta historia. Lo hago porque el silencio protege a los abusadores, no a las víctimas. Lo hago porque cada historia compartida es una mano tendida en la oscuridad, un "no estás sola" susurrado a quien lo necesita. Si mi historia resuena contigo, si estás atrapada en circunstancias similares, quiero que sepas que hay salida, que mereces una vida digna, que tienes derecho a la felicidad. Y si ya has escapado, si estás reconstruyendo tu vida como yo lo hice, te mando un abrazo de mi hermana en este camino. Por favor, comparte tu experiencia en los comentarios, ayúdame a difundir este mensaje y no olvides suscribirte para más historias como esta. Juntas somos más fuertes, juntas podemos romper el ciclo. Si te apasionan las historias que tocan el alma y te hacen reflexionar, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Cada video es una nueva mirada, una nueva emoción, una nueva forma de ver la vida. Aquí tienes 2 videos más en pantalla. Elige el que más te llame y sigue descubriendo historias increíbles de mujeres que inspiran, transforman y resisten. Cada una tiene algo que decirte. Nos vemos en el próximo capítulo.